Oye, ¿cómo vamos pues? Bienvenido a este tercer episodio de Amáñate para ser feliz. El día de hoy quiero contarte algo muy grandioso, maravilloso y pues también de mucha experiencia para mi vida. Como ya lo había relatado en TikTok y en algunas de mis redes sociales, en este tercer episodio quiero contar mi experiencia cuando estuve en el seminario y todo ese discernimiento y esa experiencia vocacional la cual tuve por muchos años. Así que espero que este episodio te guste, que también te sientas un poquito identificado, sobre todo por el tema de la fe. Y si te gustó, compártelo, dale like y para que cada día sigamos siendo una familia más grande y una comunidad más unida. Bienvenido. Bueno, la verdad yo quiero abrirme un poquito y quiero contar una parte de mi vida que algunas personas no conocen y me gustaría que conocieran esta historia, esta experiencia, esta parte de mi vida. Y no lo hago como para convencerlos ni nada, simplemente quiero como contarles una historia que marcó mi corazón y que me llenó de experiencias, me enseñó lecciones y me enseñó cosas grandes y que las cuales he recibido. ¿Cómo les parece que desde muy pequeño yo crecí en un hogar donde la fe siempre estuvo presente? En mi casa siempre me enseñaron a persignarme, que a rezar antes de dormir, que a hacer el rosario, alguna novena, ser devoto de algún santo. Por ejemplo, recuerdo que de niño me enseñaron mucho la devoción a San Juan Bosco y a Santo Domingo Sabio. San Juan Bosco porque era el patrono de los profesores, también del estudio, y Santo Domingo Sabio porque era el patrono de los estudiantes, de los jóvenes, y en mi familia siempre me enseñaron ese referente de santidad para seguir ese camino y seguir pues también como ese ejemplo de vida. Y bueno, incluso en los momentos más difíciles también me enseñaban lo que era la fe, la religión y todo ese tipo de cosas. Y pues la verdad siento que mientras muchos niños jugaban a ser futbolistas, o muchos niños jugaban a ser policías, otros jugaban con carritos, yo la verdad de chiquito jugaba celebrando la misa. Y suena chistoso, pero es así. Ponía una mesa como un altarcito, improvisaba un cáliz y repetía con la inocencia de un niño las palabras que escuchaba cada domingo en la iglesia y cantaba y trataba de arremediar al cura. Y pues eso en mi casa siempre me lo apoyaban, incluso por ahí deben haber videos y fotos y cosas que me recuerdan a esos acontecimientos. Y aunque hoy me causa una sonrisa grande, en ese momento era algo como muy serio para mí. O sea, lo que hoy veo como tal vez una experiencia chistosa, una experiencia que a ustedes también les puede causar risas, les puede causar algo de no sé, de emoción o de inocencia. Para mí ese momento era como sagrado, era serio. Yo realmente me creía el curita de la casa. Yo con 5, 6, 7 años, yo qué sé, no recuerdo bien. Yo me creía el curita y eso cantaba y eso hablaba y predicaba y hasta hacía oraciones y bueno, en fin, cosas que se recuerdan pues con cariño y cosas que uno de niño hacía inocentemente. Y con el paso de los años, esa inquietud no desapareció. Antes, al contrario, cada vez sentía más fuerte la pregunta de que si Dios me estaba llamando al sacerdocio. Dios me estaba como que tratando de que yo entrara en ese momento de discernimiento vocacional para ver qué quería con mi vida, si realmente el sacerdocio me iba a hacer feliz. Y fue una pregunta que siempre estuvo, que siempre me cuestionó en toda mi niñez, en toda mi juventud, y que incluso hasta el día de ahora me cuestiono. No me cuestiono como porque será que el Señor me estará llamando todavía, sino de porque el Señor me habrá llamado en ese momento. Y bueno, no era una obligación, era una duda bonita porque Dios siempre llega en esos momentos de la vida donde uno tal vez no está preparado.
Y eso también es bonito porque es una experiencia donde uno se encuentra con la realidad de la fe, se encuentra con el mismo Jesús, con el mismo Dios. Y bueno, fue una inquietud que me acompañó durante mucho tiempo y por eso decidí darme la oportunidad de descubrir la respuesta. No niego que en el camino de mi juventud, de mi infancia, tuve siempre también dudas de otras vocaciones. En algún momento de la vida también pensé ser policía, prestar servicio militar. Me gustaba mucho cuando veía películas de acción a los soldados o cuando, por ejemplo, hacían el desfile de la marcha del 20 de julio. Cuando veía un militar en la calle, pues la verdad me llamaba mucho la atención el uniforme, que ver pues como tenía un arma en la mano, obviamente no para la violencia, sino pues por la defensa, por ese signo de amor por la patria, de morir por algo, por alguien, de dar mi sangre por una causa justa. Y también pensé en esto. Y en algún momento también pensé en ser médico. Los médicos también me han llamado mucho la atención, esa vocación tan bonita. En algún momento de la vida también pensé ser profesor y también en un punto de mi vida pensé ser futbolista porque es el deporte que más amo, que llevo en mi sangre, que lo adoro, que jue madre. Yo siempre que veo fútbol me emociono y recuerdo esos momentos cuando yo jugaba fútbol, cuando entrenaba. Recuerdo que cuando quedamos campeones en el colegio, yo era arquero y pues la verdad me gustaba mucho ese deporte y lo practicaba demasiado. Pero bueno, fueron etapas muy bonitas, de muchas dudas, no lo niego, pero bueno, al pasar el tiempo con berraquera, eso se fue descubriendo poco a poco. Bueno, después comencé haciendo el proceso de aspirante al seminario, ya cuando estaba en el grado 11, porque recuerdo que en año de pandemia yo había iniciado un proceso, pero lo dejé, ya que yo había repetido décimo. Eso fue exactamente año 2020, que fue el primer décimo, pasamos a 2021, segundo décimo, que fue el año de pandemia, cuando llegó el coronavirus, pues a nuestras vidas, a nosotros, que pasó pues como todo este bololoy del virus y toda esta vuelta. Yo me acuerdo que a mí no me gustaban las clases virtuales y yo incluso decía mentiras y decía en la casa que eso no había clases, eso y lo otro, pero era porque yo estaba mamado en realidad de las clases virtuales. Nunca me han gustado las clases virtuales y aunque hoy en día las tengo, me cuesta, pero toca darle porque hay que salir adelante. Pero en ese año repetí el grado décimo. Me frustró mucho porque estaba muy ansioso y muy contento por entrar al seminario. La verdad quería en esos últimos años del colegio, pero el proceso se me atrasó. Sin embargo, estaba intentando hacer validación, que es realizar los 2 años en uno solo, décimo y 11, pero lastimosamente no pude. Igual había iniciado el proceso en el seminario. Cuando no pasé esa validación, pues me tuve que retirar y esperar hasta el siguiente año. Pero la verdad, personalmente fue una experiencia muy enriquecedora porque el grado 11 fue mi mejor año escolar, tanto en academia como en disciplina, en todo. Conocí personas muy lindas, fue una experiencia inolvidable y sobre todo pues porque nos pudimos graduar bien. O sea, si me hubiera graduado un año antes, téngalo por seguro que las fotos con tapabocas y no, ¿qué es eso tan ordinario? No. Y por eso también doy gracias, o sea, no lo tomo como una excusa de haber repetido el curso, sino que también lo veo como, bueno, de un mal Dios saca un bien. Disfrutemos la experiencia, la disfruté, me di la oportunidad de conocer personas, las conocí y bueno, nos fue súper bien. Hicimos un excelente proceso ese año para entrar al seminario. Fue un año hermoso, puedo decir que fue un año color de rosa. Un año donde me enfrenté al público por primera vez. Yo era una persona muy tímida, a pesar de que siempre era acólito en la iglesia, de que cantaba, pero yo me paraba a hablar al público y yo me paniqueaba literalmente, yo me miaba, yo me cagaba, así a calzón quitado. Pero eso fue un año donde las cosas empezaron a pulir en mí.
empecé a madurar en muchas cosas, empecé a soltarme más en muchas cosas, a socializar más. Y esto me ayudó mucho y me empezó a gustar. Recuerdo que en una de esas, el seminario me dijo que tenía que ser como un tipo de obra de teatro, de dramatización, en un teatro donde habían más o menos como 5.000 personas, que fue en el teatro de la UPB, en un evento de Pentecostés, más o menos para allá mitad de año. Y tenía que hacer la dramatización de un joven que estaba siendo llamado por Jesús y él le tenía que dar una respuesta. Y la verdad fue algo que ensayé porque fui con muchos nervios. Cuando me paré en el escenario, eso, ver todo ese gentío, mis familiares grabando, mi celular con mensajes llenos de que todo el mundo me está viendo por televisión, eso me llenó de un pánico y un miedo horrible. Yo decía, ¿qué hago aquí? Y yo también decía, Señor, Dios, lo que uno hace por vos. Y eso me llenó de valentía, me llenó como de una energía bonita. Hicimos la dramatización, otro poquito y decido bajarme delante de todos, pero me llené de valentía, de berraquera, de pantalones, y fue una obra de teatro muy bonita. Incluso por ahí está en YouTube, que fue la preparación de Pentecostés, año 2022. Y bueno, fue un año muy bonito donde tuvimos experiencias muy bacanas, un año en el que conocí personas maravillosas, participé en encuentros, viví momentos de oración, aprendí a conocerme mejor, muchísimas cosas bonitas. Recuerdo que también nos hicieron entrevistas, los padres formadores del seminario, nos visitaron en la casa ya pues antecitos de que nos dieran la respuesta de entrar al seminario. Y las conversaciones para conocer quién era en verdad yo y de dónde venían y de cómo había sido mi historia, era como primera vez que hacía eso, porque yo nunca había estado con alguien que me entrevistara, que me preguntara toda mi vida, que le contara una historia desde que nací prácticamente, cuando me bautizaron, cuando hice la primera comunión, los sacramentos, cómo empezó mi fe, cómo fue mi familia cuando yo era chiquito. Entonces eso para mí renovó muchas cosas e hicieron que hiciera también un cambio personal. Y bueno, pasó todo ese tiempo, ya está noviembre, y ya cuando por allá a mediados de noviembre me dijeron que había sido aceptado, uy, parce, yo sentí una felicidad enorme, yo me arrodillé y todo. Le dije a mi familia que estaba ahí presente, aceptaron al seminario. Yo ese día sabía que me iban a llamar para darme la respuesta. Yo estaba en el colegio, era mi último día en el colegio. 15 días después me gradué y fue un día muy lindo. Fue un día que siempre voy a recordar en el corazón y puedo decir que ha sido uno de los días más felices de mi vida porque me di la oportunidad y la oportunidad se hizo. Esperé durante unos meses para entrar. Eso fue en noviembre, man. Esperé ya pues como el resto de noviembre, todo diciembre, la mitad de enero. Y parce, yo contaba los días, yo me acuerdo, yo contaba los días, yo compraba cosas que para el trasteo, porque nosotros íbamos a vivir allá, íbamos a estar internos, es un seminario. Y mi familia también pues como que muy feliz, me apoyaba, pero también a la vez triste porque me iba de la casa, iba a comenzar etapas nuevas, ya me iba a independizar prácticamente. Y si no mal recuerdo, por allá como el 21 de enero, 21 de enero más o menos, entramos al seminario con todos los compañeros que habíamos hecho el proceso durante ese año, y también fue un día muy feliz, muy bonito, dejar todas mis cosas, mis pertenencias, comenzar una vida nueva. Entré al seminario y siento que entré con el corazón lleno de ilusión. Los primeros meses fueron hermosos, muy bonitos, los recuerdo, porque fueron meses de convivencia, donde todos nos estábamos terminando de conocer, donde éramos amigos, donde nos tratábamos como hermanos, donde reíamos, contábamos chistes, hablábamos huevonadas por las noches, nos hacíamos stickers. Era una cosa muy bacana, la verdad. Y todo era nuevo, todo era muy bacano, todo era un aprendizaje, pero poco a poco también fui creciendo personalmente, como ese proceso que comenzó un año atrás.
conociendo mejor la vida, madurando más, conociéndome mejor a mí mismo, aprender a conocer a los demás, aprender que a no todos podía tener la confianza. Y entendí algo que jamás había imaginado. Discernir también significa descubrir que a veces el camino que uno imaginaba no es el camino al que Dios lo está invitando. Porque uno muchas veces dice, güey madre, bueno, estoy sintiendo este llamado en mi corazón, quiero ser sacerdote. Y uno muchas veces se cierra en la idea de que como quiero ser sacerdote, tengo que ser sacerdote. Y uno muchas veces no se abre a las experiencias que Dios le quiere dar a uno en la vida. Uno tiene que estar preparado para las respuestas que Dios a uno le da en la vida. Y siento que fue un error que yo cometí, porque yo al principio me encerré en la idea de que no, yo voy a llegar al sacerdocio, yo tengo que llegar, yo sí o sí tengo que llegar. O sea, sí hay que tener una mente de mucha perseverancia, pero también hay que estar preparado para lo que pueda pasar en el camino. Y yo me cerré en esa idea y siento que la vida y Dios me dieron un golpe muy fuerte y ya les voy a contar por qué. Viví experiencias muy valiosas, algunas alegres, otras difíciles. Ya estaba empezando a ver la rivalidad entre mis compañeros que no les caía bien, a mí tampoco me caían bien, cosas que me empezaron a incomodar, las cuales pues voy a omitir por respeto. Y bueno, sin excepción, todas esas experiencias me ayudaron a crecer. Y dentro de mí ocurrió algo muy, pero muy importante. Comprendí que amar a Dios no depende de un lugar, ni de ser como tal persona. Amar a Dios no depende de una sotana, no depende de un título. Depende del corazón con el que decidimos vivir. Depende de la vida que elijamos tomar. Tomar la decisión de salir del seminario no fue fácil. Les cuento que estuve todo el primer año del seminario, que ese año se llama propedéutico. Es como un preescolar, por así decirlo, que es como la introducción a toda, la introducción de lo que vamos a vivir durante 9 años de formación o incluso más, que se pueda alargar el proceso. Y bueno, fue un año muy enriquecedor, fue un año muy bonito, pero también de experiencias difíciles, duras, que me ayudaron a crecer, como les decía ahora. Y bueno, hice todo ese año bien, súper bien, en lo académico me fue súper bien también. Allá hacen una junta, los padres formadores hacen una junta cada año para mirar el proceso del candidato año tras año y tomar una decisión si continúa en el proceso o debe estar por fuera y así sucesivamente. En esta junta recuerdo que me fue súper bien, obviamente había cosas por mejorar, pero eran cosas básicas. Luego inicié en enero del año 2023 el segundo año, que se llama primero de filosofía, ya como tal, entrando a materia y a la universidad y todo esto. Y yo sabía que iba a ser un año de muchos retos porque íbamos a cambiar a ser los de preescolar del seminario, como los que eran intocables, los que siempre paseaban, los que casi no madrugaban, a los que no recibían tanta exigencia como los demás, a los que ya estaban entrando a materia del todo, recibían toda la exigencia, tenían que cumplir todas las normas al pie de la letra y, mejor dicho, de una vez hacer las cosas como son. Y eso costaba, obviamente, porque estábamos jóvenes, veníamos del colegio, a algunos nos gustaban muchas cosas, por ejemplo, que ir al estadio, ir a un partido de fútbol o ir a una fiesta, y pues lógicamente eso costaba. Y tomar esa decisión pues tampoco era fácil. Y realicé todo ese proceso durante 6 meses, durante todo el primer semestre del seminario, y empezó a crecer en mí la duda de que si el lugar me hacía feliz, porque yo en realidad estaba empezando a sentirme solo en el seminario, ya no sentía esa felicidad de antes.
ya no sentía la misma emoción, ya como que todo era costumbre, incluso mi fe empezó a retroceder, incluso no lo niego, empecé a alejarme un poquito de Dios y también con el miedo de qué dirá mi familia si digo que me voy a retirar, qué dicen mis benefactores, qué van a decir mis padres formadores, mis amigos, las personas que han confiado tanto en mí durante chiquito en este tema de la vocación. Y a mí se me metió un miedo gigante, un miedo impresionante, el cual yo no sabía qué hacer, lo callaba, pero muchos lógicamente lo presentían porque era evidente en muchas cosas. Y bueno, tomar la decisión, como les digo, no fue fácil, hubo personas que me juzgaron, hubo personas que no me apoyaron, incluso algunos de mi familia no me apoyaron en la decisión. Algunos creyeron que no, que se salió porque una mujer lo sacó, otros decían que no, que se salió porque se dejó meter el diablo, que yo no sé qué, y teorías tontas, la verdad, que con mucho respeto digo, pero ustedes saben que yo soy una persona que dice todo a calzón quitado, toda la hijo de madre, hay que decir las cosas como son. Muchas personas no estuvieron ahí en el momento que yo necesitaba porque yo sentía mucho miedo. Y yo en realidad no me sentía feliz en el seminario y eso para muchas personas era disque pecado y eso a mí me generó mucha tristeza y también rabia conmigo mismo, con Dios, con todos. Yo me preguntaba, pero ¿por qué no me van a apoyar en una idea la cual estoy haciendo bien? Y lo que les contaba ahorita que no quise meter en el podcast, pero hay algo que quiero decir y es una frase que se lo dije a mis compañeros. O sea, yo prefiero hacer el bien y buscar la santidad por fuera que llegar a ser un mal sacerdote. Yo no quiero hacer las cosas mal y es mejor así. Y uno en la vida tiene que tener pantalones, tiene que tener huevas para tomar decisiones y sobre todo decisiones que le cuestan a uno la vida, la familia y muchas cosas. Y bueno, así como unos creían que yo me había retirado por X o Y motivo, otros creyeron que había abandonado mi fe, que me iba a ir de ateo, que yo no sé qué, en fin, muchísimas cosas. Pero la realidad fue muy distinta. Yo nunca sentí tan cerca a Dios cuando fui sincero conmigo mismo, porque siento que Él fue el único que estuvo, siento que Él fue el único que estaba, aunque después me refugié en mi humanidad y dije que Él me había abandonado porque todos también me habían abandonado, pero en realidad Él siempre estuvo conmigo. Dios nunca me juzgó, Dios siempre estuvo, Dios me entendió, Él estaba en mi mente, en mi corazón y Él sabía por qué yo me había retirado. Y el hecho de que, o sea, porque la fe no consiste en aparentar una vocación. O sea, yo puedo buscar la fe desde una vida casado, desde una vida laico, desde ayudarle a una parroquia, desde estar trabajando, madrugando todos los días por conseguirme algo. O sea, para ir al cielo yo no necesitaba que tener una sotana, para ir al cielo yo no necesitaba que la gente me dijera padre. Y eso era algo que la gente no entendía y a mí me dolió demasiado. Porque eso también le hace entender a uno de que la gente lo está obligando a hacer algo a uno que uno no quiere. Y eso duele, eso cuesta, obviamente. Y eso requiere también mucho valor. Hubo momentos de soledad, de ansiedad, de depresión, momentos en silencio. Joder madre, yo recuerdo que fueron momentos muy berracos, muy tensos, donde lloré, donde me desesperé. Recuerdo que yo tenía una cadenita que yo me había consagrado a la Virgen años atrás y yo la reventé y la tiré porque yo decía ya no más, Dios me abandonó. Yo dejé de creer en Dios por un momento de la vida porque por sentir el abandono de los demás. Obviamente pues le eché la culpa a Dios y es algo que después tuve que reparar con mi vida y le pedí perdón a Dios y Él también me ayudó. Y lo bonito fue que Dios nunca me juzgó. Pero bueno, también fueron momentos donde descubrí que la resiliencia nace cuando dejamos de pelear con nuestra historia y empezamos a abrazarla. Cuando uno muchas veces deja de quejarse por todo, de que todo el mundo la abandonó, a uno ser fuerte y decir, jueputa, esta es la vida. Esto realmente es la humanidad, este es el mundo, toca abrazarlo así.
y pues, ¿qué toca? Ser resilientes y echar para adelante. Recuerdo una frase que una persona que es muy cercana a mí siempre me decía: hombre, la pela pasa y el culo queda. Eso duele un momentico, pero ya después usted sonríe. Así que abrace esa historia y en medio de consejos que muchas personas me dieron, pues también algunos amigos sacerdotes, la verdad aprendí a abrazar esa historia y aprendí a recibir esas experiencias que de parte de Dios y la vida tenía que recibir. Y es muy bonito porque hoy miro hacia atrás con profundo agradecimiento. No me arrepiento de haber entrado al seminario, ni tampoco me arrepiento de haber salido, porque el seminario siento que no fue un error, fue una escuela de vida. Así haya presenciado muchas cosas, así haya vivido momentos difíciles, momentos amargos, fue una escuela de vida y simplemente esa es la realidad. Y también siento que es una experiencia que debía tener para mi vida, porque era tal vez una persona que confiaba en todo el mundo, se dejaba confiar, era una persona que era siempre como inocente, y esto me ayudó a ser resiliente en muchas cosas, a ser precavido y, como se dice, jue madre, a tener un poquito de calle para no ser bobo en la vida. Y así se aprende y así se coge disciplina, así se aprende a escuchar, así se aprende a sobrevivir, a servir a los demás, a ser más noble, más humilde. Así aprende uno a mirar el sufrimiento humano con otros ojos, y sobre todo aprendí que Dios escribe derecho incluso cuando nosotros creemos que el camino cambió de dirección. Y eso es una enseñanza muy bonita, y esa es la invitación que yo les quiero dejar a ustedes. Uno muchas veces piensa que uno está por un camino y todo va a ser fácil, todo va a ser lindo, color de rosa, como yo cuando estaba en el primer año pensaba que así como el primer año iban a ser todos los 9 años de formación una cosa maravillosa y color de rosa. Muchas veces Dios nos cambia la historia. Hay una frase muy bonita, creo que la escribió un santo, que dice: a Dios le gusta escribir sobre renglones torcidos, y en cualquier momento Dios nos daña los planes. Y aunque eso suene fuerte y duela, es la verdad. Y es una verdad muy hermosa, porque mientras nosotros estamos pensando en la flor, Dios está pensando en nosotros un jardín. Y eso es algo hermoso. Nosotros pensamos en algo pequeño, pero Dios tiene algo más grande para nosotros. Y quiero decirte, mi parcero, en este momento, si hoy estás viviendo una etapa de dudas, no tengas miedo de hacerte preguntas. Uno en la vida tiene que hacerse preguntas para salir adelante. Y parce, no tengas miedo de cambiar el rumbo. Si descubrís que ese no era tu camino, toma decisiones, tené pantalones. Escuchar el corazón cuando se hace con fe también es una forma de escuchar a Dios, porque ahí es donde está Él. Y Dios siempre va a tener esa respuesta, siempre va a tener todas las respuestas que nuestro corazón ha buscado. Y bueno, este era como un espacio el cual quería como pues también desahogarme, contarte mi historia, mi aprendizaje. Es una historia que he tenido que contar muchas veces, porque muchas personas me preguntaron: ay, que usted por qué salió del seminario, que esto y aquello. El que lo pregunta por chisme, o el que pregunta también porque en verdad le interesa la historia, la experiencia y quiere escuchar. Pero bueno, en este caso te abrí mi corazón, te quería contar esta historia y espero te haya gustado. Y bueno, soy Douglas. No quisiera despedirme porque la verdad me gusta hablar muchísimo, pero para que no se haga más aburrida esta reflexión, hoy te quiero dejar algo dentro de tu alma. Mira, a veces creemos que perder un camino es alejarnos de nuestro propio destino. Pero ¿cómo te parece que muchas veces es precisamente ese cambio el que nos lleva al lugar donde siempre debíamos estar? Y así me pasó a mí. Muchas veces un camino lo lleva al camino el camino que de verdad deberíamos estar. Y ese camino no significa que
permanezcamos ahí. Puede que sí, puede que ese sea tu destino, pero aquí la cosa es que uno siempre tiene que estar preparado para lo que la vida, el destino, Dios, el universo lo tenga destinado a uno. Y uno tiene que tener las puertas abiertas del corazón y de la vida para eso. Si uno no está preparado, créame que se lo llevó el berraco. Y uno cómo se da cuenta de ese tipo de cosas, porque uno ama hacer las cosas. Eso significa vocación, hacer las cosas con amor. Yo puedo tener vocación también siendo padre de familia, puedo tener vocación casándome, siendo médico o hasta vendiendo aguacates, puedo tener vocación. Y eso es lo lindo, hacerlo con amor. Y desde que uno haga las cosas bien, todo basta. Nos escuchamos pues en el próximo episodio, que también va a estar muy bacano. Espero que esta historia te haya gustado, compártela, comenta también ahí qué tal te pareció. Y parcero, parcera, mientras tanto, amañate para ser feliz. La rebuena. Free audio post-production by alphonic.com.